Les agradezco mucho el tiempo que le estamos dedicando a esto. Aparentemente la gente dice, ahora tenemos más tiempo para tomar cursos y para hacer muchas cosas. Y bueno, hay veces trabajamos un poquito más de las horas que trabajamos en oficina, ¿no? Entonces, mucho tiempo tampoco es que sobre. Por lo tanto, les agradecemos muchísimo. Hay más de 50 participantes en este momento. Y bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar ya formalmente. El tema de hoy es Incoterms 2020, pero básicamente hay 4 modificaciones importantes en los Incoterms 2020 con relación a los Incoterms 2010. Sin embargo, sí nos gustaría iniciar desde el principio para los que están menos familiarizados con los Incoterms, pues sirva de una especie de repaso y eh, les puede ayudar a ustedes, a la gente que hace compras, especialmente a la gente de tráfico, a entender la importancia de determinar correctamente los Incoterms, aunque sabemos que luego la gente de tráfico no es necesariamente la que los determina, sino son los de compras. Pero si conocemos perfectamente para qué nos sirven y cómo usarlos, podemos asesorar a nuestros colegas para utilizar el Incoterm correcto, porque algunas de las veces los importadores eh, dicen, vamos a preguntarle a alguien que sea más experto en eso, vamos a preguntarle a mi agente aduanal, por ejemplo, o al forwarder, oye, ¿cuál es el mejor Incoterm que debo utilizar? La respuesta es un poco complicada porque la respuesta viene de dentro de la compañía de ustedes. Necesitamos saber, para asesorarlos correctamente, hasta dónde necesitan su mercancía, qué riesgos están dispuestos a tomar, qué costos están dispuestos a afrontar ustedes, eh, y ese es el objetivo de los Incoterms. Entonces vamos a empezar para que ustedes sepan qué es lo que vamos a ver. Nuestro temario del día de hoy se va a dividir en 3. La primera parte es la definición y objetivos de los Incoterms. Posteriormente pasamos a una explicación breve, muy breve, de cada uno de los Incoterms. Digo breve porque Incoterms 2020 es un libro mediano, no son 2 o 3 hojas. Entonces, explicarlo todo con puntos y comas nos llevaría muchas horas, pero una breve explicación para tener la idea general. Por último, los principales cambios de la versión de los Incoterms 2020. Y finalmente pasaremos a una sección de preguntas y respuestas. Antes de esta, vamos a hacer un break. Este curso lo tengo estimado que dure aproximadamente 1 hora. Vamos a tratar de ajustarnos a 1 hora. Después hacemos un breve break de 5 minutos nada más para tomar agua o algún break que necesiten ustedes. Y pasando los 5 minutos, empezamos con sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene que, por razones de trabajo, salir después de terminar el curso y no puede asistir a las preguntas y respuestas, al final de la presentación dejo un correo electrónico del licenciado Francisco para que le hagan llegar todas sus dudas y vía correo se las contestamos. Bien, pues empezamos con el punto número 1, la definición y objetivos de los Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? Bueno, los Incoterms son reglas creadas para facilitar las transacciones de comercio internacional, estableciendo un conjunto de términos y reglas que determinan los derechos y las obligaciones tanto del vendedor como el comprador. Ayudan a delimitar en detalle el reparto de responsabilidades, obligaciones, haciendo una referencia directa al transporte que se utiliza, al lugar donde se entrega la mercancía, así como los trámites y los gastos y pagos que debe cubrir cada parte. Con la utilización correcta de los Incoterms, las empresas obtienen seguridad en la interpretación de los términos de negociación entre comprador y vendedor, ya que se aplican reglas internacionales uniformes. Quiero decirles que además de los Incoterms, existen todavía por ahí algunas reglas similares, especialmente algunas que están en Estados Unidos, las cuales ya están casi en desuso. Por eso es importante que si uno va a hacer una negociación
con otro país, ya sea Marruecos, España, Italia, acogerse a las reglas de Incoterms para tener un mayor entendimiento y que nuestros contratos sean más claros. El tener un Incoterm nos ayuda a que nuestros contratos de compraventa sean más pequeños, sean más concretos, porque al utilizar un Incoterm, por ejemplo, FOB o FOB, yo ya estoy delimitando muchísimo en un solo acrónimo de 3 letras, estoy definiendo muchísimo, como decía el párrafo anterior, qué transporte voy a utilizar, dónde se va a entregar la mercancía, qué gastos voy a absorber yo y qué gastos va a absorber mi contraparte. Bueno, por último, nos menciona aquí la lámina que a partir del 1 de enero de 2020 entran en vigor las reglas de los Incoterms. Es decir, ahora ya llevamos prácticamente medio año que están operando los 2020. Y entonces puede surgir una pregunta, oye, entonces, si yo estoy utilizando unos Incoterms del 2010, especialmente alguno que ya hasta quedó derogado en esta versión, ¿estoy haciendo mal mi operación de comercio exterior? La respuesta es no. Esta es una nueva versión, pero si ustedes hicieron un contrato de compraventa en el cual lo hicieron, por ejemplo, hace 2 años y determinaron utilizar un término de venta DAT que actualmente quedó eliminado, como vamos a ver a continuación, este sigue vigente con las mismas condiciones que establecía la versión 2010. Es importantísimo, es algo que cambia cada 10 años y no le tomamos mucha importancia, pero es muy, muy importante que en sus contratos establezcan ustedes qué versión de los Incoterms van a usar. Voy a ser más concreto. No es suficiente con decir término de venta DAT. Tienen que decir término de venta DAT versión 2010. Y más aún, especificar el lugar donde se transfiere el riesgo o donde es el punto de entrega, como vamos a ver a continuación en cada uno de ellos. Bueno, una muy breve historia de los Incoterms. Los Incoterms son creados por la Cámara de Comercio Internacional, tratando de crear unas reglas homogéneas a nivel internacional, y sus esfuerzos empiezan en 1936, haciendo una primera modificación en el año 45, posteriormente en el 53, luego en el 67, nuevamente en el 76, posteriormente en 1980, y a partir de ahí, como ustedes pueden observar, cada 10 años invariablemente los están modificando. Hasta llegar a la versión actual, 2020. Bueno, para explicar los Incoterms, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Siempre se utiliza para fines didácticos este esquemita que tienen de fondo, el cual voy a explicar, y es a partir de aquí arrancamos el punto número 2 de la explicación de los Incoterms, punto número 2 de nuestro temario, en el cual les voy a explicar los 11 Incoterms que están actualmente vigentes. Bueno, les decía, este esquema es para facilitar el entendimiento, pero como les dije al principio, Incoterms 2020 pues es un libro el cual tiene muchas reglas, muchas cláusulas importantes de leer. Cuando ustedes ya determinaron el Incoterm que le corresponde, el más idóneo para ustedes, ya tendrían, y les recomendaría que leyeran a fondo completamente todo el clausulado del Incoterm. Pero para efectos prácticos, este esquema nos es muy útil. Les voy a explicar para los que no han tenido oportunidad de conocerlo. Estoy seguro que la gran mayoría de todos ustedes ya lo han visto en alguna vez. Se divide en 3 partes. Esta primera parte marcada en rojo es la parte del territorio del país vendedor o país exportador. Después, esta parte que está marcada con color azul es, aquí ejemplificamos el transporte principal o transporte internacional. Aquí en el esquema vemos un barco, un avión, pero también puede ser un camión
En ese caso, pues imaginen un puente y esa parte que se ve como mar, pues es el río Bravo y un camioncito que cruza el río Bravo es el que hace el transporte internacional. Aquí antes de continuar quiero hacerles énfasis en que para el caso de transporte terrestre, por ejemplo en Estados Unidos, puede llegar a haber una confusión cuál es el transporte principal. Uh-huh. De acuerdo a Incoterms, el transporte principal es el transporte internacional. Entonces, si traemos una mercancía desde Chicago, que está completamente al norte de los Estados Unidos, la bajamos hasta la frontera sur de Estados Unidos, que es Laredo, pues obviamente son muchísimos kilómetros. Y luego de ahí de Laredo, los que operan por Laredo saben que hacemos un cruce de puente, que le llamamos a veces dryage, a veces le llamamos transfer o simplemente cruce. Ese transfer, ese cruce de puente, corresponde al transporte principal. Ustedes pueden decir, pero si nada más avanzó escasos 10 kilómetros para cruzar el puente, ¿cómo voy a comparar con 2,000 kilómetros que tal vez recorrí desde Chicago? Pues sí, efectivamente, ese es el transporte principal porque está haciendo el cruce de un país a otro. Hecho esta aclaración, la siguiente parte del esquema corresponde a territorio nacional, ya es aquí en México. Ahora vamos a desglosar cada uno de estos dibujitos. La primera ilustración, que es un dibujo de una fábrica, representa el domicilio del vendedor. Por ejemplo, vamos a suponer que esté ubicado en España, en Madrid. Luego tenemos un dibujo de un camioncito que se dirige hacia la parte de la derecha. Este representa el transporte que va desde la fábrica al punto de exportación. Para seguir el mismo ejemplo, este camioncito va de las cercanías de Madrid al puerto de Bilbao. Este flete también se le conoce como inland freight o flete interno. La siguiente ilustración corresponde a la aduana de exportación. Ahí se dan las formalidades del despacho aduanero de exportación. Es decir, todavía estamos en Bilbao. El siguiente corresponde a una ilustración de la terminal portuaria donde se efectúa la cargadura al buque. Pero imagínense que este puede ir cambiando de acuerdo al tráfico. Si estuviéramos hablando de tráfico aéreo, sustituyan esa imagen visualmente de esa grúa por un aeropuerto de carga. Si estamos hablando de un tráfico terrestre, no va a existir esa terminal, ni esa aduana en esa parte. Bueno, la aduana nada más, por Laredo nada más es una garita en la cual cruzamos, pero a lo que voy es que no hay un depósito ante la aduana como hay en aduanas marítimas. Solamente la mercancía cruza, modula y cruza. En tráfico marítimo y tráfico aéreo existe una figura que se llama depósito ante la aduana, donde la mercancía queda depositada bajo custodia de la aduana hasta que se concluyen las formalidades del despacho. El siguiente punto es el transporte internacional, que ya lo expliqué, y vamos ahora a explicar la parte de territorio nacional. Esta parte se compone nuevamente de su contraparte, la terminal portuaria. Si estamos importando vía Veracruz, para seguir el ejemplo de España, Veracruz era el puerto natural. Esta pues es una terminal que puede ser, por ejemplo, CICE, ICABE, Golmex, etc. Aquí nuevamente tenemos la aduana de importación, es la aduana de Veracruz propiamente, donde modulamos el pedimento y se realizan las funciones de fiscalización. Una vez que salimos de ahí, hay otra vez un transporte desde la aduana de despacho hasta el punto final. El punto final pueden ser dos. Puede ser un centro de distribución donde la mercancía físicamente va a ir a parar, o bien el domicilio del comprador. Muchas veces va a ser el mismo cuando las oficinas del comprador están en una bodega. Pero como en este ejemplo que ponemos ahí, pues al parecer esto está en una zona donde hay puros edificios. En ese caso, pues la mercancía no puede ser que subamos el contenedor al piso 9 de la torre del pantalón ahí
por Santa Fe, ¿no? Bueno, entonces, una vez explicado esto, vamos a exponer el primero de los 11 Incoterms. Empezamos con el Incoterm Ex-Work. Ex-Work es el más simple. Con la barra verde vamos viendo la responsabilidad del vendedor, que si se fijan, pues es mínima, termina justamente donde terminan sus instalaciones y a partir de ahí arranca la responsabilidad del comprador, de ustedes. Es decir, que aquí ustedes se obligan a asumir cuando compran Ex-Work todos los riesgos y costos que van desde la puerta de la fábrica hasta que llega a sus bodegas. En la parte central, justo donde se divide la responsabilidad de cada parte, hay un signo de admiración que dice aquí transferencia de riesgo. Entonces, el Ex-Work es el más sencillo y ustedes asumen todos los riesgos. Y aquí puede surgir una pregunta, bueno, y entonces quiere decir que este Ex-Work es el peor de los Incoterm, es el menos adecuado. No necesariamente. ¿De qué depende? Depende del conocimiento que tengan ustedes del territorio donde van a comprar. Les voy a poner un ejemplo. Estados Unidos, lo tenemos muy cerca, probablemente ustedes viajen mucho para allá, muy seguramente tienen un forwarder, un agente aduanal que les vende el servicio de recolectar la mercancía en Chicago, para regresar al ejemplo, y digan, pues no veo riesgo, está cerca, mi forwarder y mi agente aduanal son muy eficientes, no tengo ningún problema. Pero si hacen lo mismo en una compra que van a hacer en un pueblito, en una zona rural de Taiwán, la cosa cambia, porque tenemos una cosa muy lejana, la cual desconocemos muchas ocasiones, y entonces el Ex-Work no sería el más apropiado.